Homeostasis. Abordaje de los trastornos del estado ácido-base. El equilibrio corporal entre la acidez y la alcalinidad se denomina equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base de la sangre se controla con precisión porque incluso una pequeña desviación de la normalidad afecta gravemente los órganos, principalmente la función enzimática y la estructura de las proteínas. Por eso, el rango compatible con la vida tiene un cierto margen. ¿Qué es el pH? El pH es la inversa del logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, el pH va a estar íntimamente relacionado con la concentración de iones de hidrógeno o hidrogeniones. Cuando el pH baje, la cantidad de hidrogeniones va a aumentar. Cuando el pH sube, la cantidad de hidrogeniones va a disminuir. ¿Qué es un ácido? Es toda molécula capaz de donar iones de hidrógeno. Entonces, un ácido va a hacer que el medio se transforme en una acidez mayor, o sea que el pH baje. ¿Qué es una base? Toda molécula capaz de captar hidrogeniones o iones hidrógenos. Lo que va a hacer una base es que el pH de la solución aumente. El pH neutral es 7. Cuando el pH se eleva por arriba de 7, hablamos de que es un pH alcalino, y cuando baja por debajo de 7, que es un pH ácido. Acidosis es un trastorno del medio interno que tiende a disminuir el pH corporal, aumentando entonces, como dijimos antes, la concentración de iones de hidrógeno. Y la alcalosis es un trastorno del medio interno que tiende a elevar el pH corporal, disminuyendo los iones de hidrógeno. ¿Qué relación tiene el pH con el bicarbonato y la PCO2? El bicarbonato es una sustancia alcalina, que es un buffer, que es muy abundante en el organismo. Si bien existen otros buffers como la hemoglobina y las proteínas, vamos a centrarnos principalmente en el bicarbonato por la concentración, y es manejado por el riñón. La PCO2, que es un ácido, lo que va a hacer es aumentar el pH, disminuir el pH corporal, y es manejado principalmente por la ventilación alveolar. Entonces, la relación que existe entre el bicarbonato y el pH es directamente proporcional, quiere decir que aumentando el bicarbonato aumenta el pH, y descendiendo el bicarbonato desciende el pH. Con la PCO2 la relación es inversamente proporcional. Aumenta la PCO2 y baja el pH, y baja la PCO2 y aumenta el pH. A pesar de las modificaciones metabólicas fisiológicas, el estado ácido-base mantiene una notable constancia en el medio interno. Para mantener esta situación, el organismo dispone de varios mecanismos. Primero, los buffers, amortiguadores o tampones, que son sistemas químicos ubicados en los compartimentos intra y extracelulares capaces de reducir las variaciones de pH en el medio interno al agregar un ácido o una base. El aparato respiratorio, que elimina el CO2 producido a través de la ventilación alveolar, y el riñón, que es capaz de eliminar los hidrogeniones y regenera iones bicarbonato, adecuándose al estado metabólico. Así, en este gráfico lo que podemos observar es que a través de la alimentación, la digestión, absorción y el metabolismo celular se van a generar hidrogeniones, se va a generar CO2 y se van a generar otras moléculas, principalmente el metabolismo de las proteínas. El primer mecanismo que tenemos para regular las concentraciones de pH y mantener en ese rango que dijimos antes que tienen que estar son los buffers, tanto extracelulares como intracelulares, que van a captar los hidrogeniones para neutralizar el pH. El segundo mecanismo que tenemos, que actúa en horas, los buffers actúan en minutos, es la regulación respiratoria a través de la eliminación del CO2 con la ventilación. A medida que aumente la frecuencia respiratoria, que aumente la ventilación alveolar, vamos a tener una mayor liberación de CO2 hacia el exterior, va a bajar el CO2 en la sangre, por lo tanto, esto va a variar el pH. Si baja el CO2, el pH va a aumentar. Y por último, la regulación renal, que actúa horas, donde tenemos
Primero, la formación de bicarbonato por el riñón y la reabsorción del bicarbonato. Y también el riñón lo que va a hacer es eliminar los hidrogeniones, o sea que el riñón actúa por 3 mecanismos principalmente: reabsorción del bicarbonato, formación y manejo de los hidrogeniones. Cuando tenemos, entonces habíamos dicho, una disminución del pH, vamos a tener una acidosis. La acidosis a su vez puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Y cuando tenemos un aumento del pH vamos a tener una alcalosis, que puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Cuando hablamos de una acidosis metabólica, el trastorno primario va a estar dado por el bicarbonato. El trastorno del bicarbonato, para hablar de una acidosis, como habíamos visto en la relación anteriormente, va a bajar porque estamos hablando de una acidosis. Y el mecanismo secundario que lo va a compensar es el mecanismo respiratorio. Entonces, cuando el trastorno sea primario metabólico, la compensación va a ser del otro órgano que está manejando el medio interno. En una alcalosis metabólica vamos a tener un pH alto, el trastorno primario es del bicarbonato porque es metabólico y el cambio secundario va a ser respiratorio. En este caso, como aumenta el bicarbonato, el cambio secundario para compensarlo va a ser un aumento de la PCO2. En la acidosis respiratoria vamos a tener un pH bajo, el cambio primario va a ser el aumento de la PCO2, hay una retención de PCO2 y el mecanismo compensador va a ser un aumento del bicarbonato. En la alcalosis respiratoria tenemos un aumento del pH, cambio primario, una disminución del PCO2 y el cambio secundario, una disminución del bicarbonato. Lo que pueden observar que cuando se produce un trastorno primario, el cambio secundario, o sea, la compensación va a ser en el mismo sentido que el cambio primario. O sea, si baja el bicarbonato, va a bajar la PCO2, si aumenta el bicarbonato, va a aumentar la PCO2. Hay una regla mnemotécnica que se llama MIRO, que es metabólico igual, respiratorio opuesto, en el cual nos ayuda a recordar que cuando la alteración es metabólica, acidosis metabólica o alcalosis metabólica, tanto el cambio primario como el secundario van a ir en el mismo sentido que el pH. O sea, baja el pH, baja el bicarbonato, baja el PCO2. Aumenta el pH, aumenta el bicarbonato, aumenta el PCO2 en forma compensatoria. Eso es cuando es metabólica, pero cuando es respiratorio, el cambio primario y el secundario van en sentido opuesto. Quiere decir que baja el pH, aumenta la PCO2, aumenta el bicarbonato. Aumenta el pH y descienden, o sea, van en sentido opuesto. Efectos del bicarbonato y el PCO2 en el pH. Entonces, cuando hay un ascenso del bicarbonato o un descenso de la PCO2, aumento el pH, hay una alcalemia. Cuando hay un descenso del bicarbonato o un ascenso del PCO2, hay un descenso del bicarbonato o un descenso en el pH, o sea, una acidemia. Valores normales, para tener presentes. El pH hay una variación en la sangre arterial y venosa. En la sangre arterial es de 740 más menos 0,05 o 0,04. Y en la venosa 738 más menos 0,04. El PCO2 en la sangre arterial 40 más menos 4 y en la venosa 46 más menos 4. Y el bicarbonato es 24 más menos 2 en la sangre arterial y en la venosa es 26 más menos 2. Acá noten que en la sangre venosa el PCO2 es mayor porque estamos hablando de sangre que va hacia el sistema, hacia el corazón, o sea, sangre que está volviendo de los tejidos, que tiene mayor carga de PCO2, que es la que viene del metabolismo celular. Y a su vez el bicarbonato también es más alto en la sangre venosa porque el bicarbonato también es una manera de transportar el dióxido de carbono en la sangre. Tenemos una muestra de sangre arterial. Si tenemos un pH menor a 7,35, estamos hablando de una acidemia.
Estamos hablando de acidemia porque es acidosis en sangre, ¿sí? Acidosis estamos hablando de que hay acidez y acidemia estamos hablando de que la sangre está con un pH bajo. Entonces estamos hablando de acidemia. pH mayor de 7,45 estamos hablando de una alcalemia. Vamos a mirar los valores de bicarbonato y PCO2. Si el bicarbonato está bajo, esa acidosis va a ser metabólica. El trastorno que lo va a compensar es una PCO2 que si bajó el bicarbonato va a bajar la PCO2 en una compensación respiratoria. A su vez, en la acidosis, la PCO2 está alta, estamos hablando de la acidosis es respiratoria. El mecanismo compensador va a ser el riñón, va a haber una compensación renal y el bicarbonato va a aumentar. Aumenta la PCO2 y aumenta el bicarbonato. En el caso de que haya una alcalemia con un bicarbonato alto, estamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Qué va a compensar? El pulmón. Va a aumentar la PCO2 a más de 40. Hay una compensación respiratoria. Y si tenemos una alcalemia con una PCO2 baja, la alcalosis es respiratoria. El bicarbonato va a descender para forma de compensarlo a nivel renal. Entonces ustedes cuando tengan un pH bajo, vamos a mirar el bicarbonato y vamos a mirar el PCO2 para ver cuál de estos dos trastornos me está explicando este descenso del pH. Lo mismo que si hay una alcalemia. Abordaje diagnóstico. Los trastornos del metabolismo ácido-base pueden ser originados por alteraciones en la función respiratoria o en la función metabólica o en ambos. Las alteraciones de la función respiratoria se detectan por los cambios de la PCO2 y las alteraciones metabólicas provocan cambios en el bicarbonato o en el anion gap plasmático. Ambos cambios repercuten en la concentración plasmática de hidrogeniones expresados por el pH. Acidemia. pH ácido del suero por debajo del límite de la normalidad, menor a 7,36. Alcalemia. pH alcalino del suero por encima del límite superior de la normalidad, 7,44. Siempre que hay una acidemia, hay una acidosis responsable de la misma. Pero puede haber una acidosis sin acidemia, por ejemplo, en la presencia de otros trastornos, una alcalosis, que lleve el pH dentro del rango de la normalidad. Lo mismo vale para la alcalosis y la acidemia. O sea, que yo tenga un pH normal, tenga un pH de 7,40, puede tener un trastorno, por ejemplo, una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica, que estén los dos trastornos presentes, pero que el pH esté normal, pero que tenga algún trastorno. La acidosis y la alcalosis se pueden dividir a su vez según cuál sea el trastorno primario responsable. En metabólica se produce por una alteración de los ácidos y bases fijas expresados por modificaciones primarias en el bicarbonato. Respiratoria, producida por alteraciones en el componente respiratorio expresados por modificaciones primarias en la PCO2, o mixtas, producida por dos o más modificaciones primarias combinadas entre sí de las formas más variadas. Entonces podemos tener acidosis metabólicas, acidosis respiratorias o mixtas y alcalosis metabólicas respiratorias o mixtas. Algoritmo diagnóstico. Primero vamos a evaluar el pH. Vamos a ver si el pH es anormal o si es normal. Si es normal, vamos a ver la PCO2 y vamos a ver el bicarbonato. Si ambos son anormales, tenemos un trastorno mixto, porque tenemos una alteración tanto metabólica y respiratoria. Si el pH es anormal, vamos a mirar la PCO2 y el bicarbonato. Si una de las dos explican el pH, vamos a tener en principio un trastorno primario. Si el otro componente es normal, vamos a pensar que el componente es mixto, porque, digamos, si tenemos una alteración en la PCO2 del bicarbonato y el otro componente no compensó, es normal, es un trastorno mixto, porque no llegó a compensar. Ahora, si es anormal, o sea, si está compensando, por ejemplo, bajó el bicarbonato y baja la PCO2, o bajó la PCO2 y baja el bicarbonato, hay una compensación, tenemos que calcular si la compensación es adecuada o no es adecuada.
Entonces, primero evaluar el pH, ver si existe acidemia, pH bajo, o alcalemia, pH alto, o un pH normal. Si el pH es normal y la PCO2 y el bicarbonato son normales, hay que calcular el anion gap. Si el pH es normal, la PCO2 y el bicarbonato están alterados, uno genera acidemia y el otro alcalemia neutralizando el pH, el trastorno es mixto, por ejemplo, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, igualmente debemos calcular el anion gap. Si el pH está alterado, determinar si la PCO2, el bicarbonato o ambos se han modificado de manera que explican el pH. Si los dos explican la variación del pH, el trastorno es mixto. Ejemplo, acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Calcular el anión restante. Si uno solo explica el pH, se lo denomina trastorno primario. Por ejemplo, si el bicarbonato explica un descenso del pH, se denomina acidosis metabólica. Una vez determinado el trastorno primario, si el otro componente es normal, el trastorno es mixto porque no hubo ninguna adaptación. Si el otro componente está alterado en igual sentido generando que el pH, un efecto opuesto, se debe calcular si la variación observada es la esperable como adaptación fisiológica frente a un trastorno primario. Entonces, tenemos esta fórmula, que es la variación fisiológica esperada, o BE, por la variación observada por el componente primario por un índice. Acá tenemos el índice, o sea, si la acidosis es metabólica o respiratoria, el índice es diferente y también cambia en el caso de que sea respiratoria, aguda o crónica. Y este es el límite de adaptación que tienen el bicarbonato y la PCO2. En la acidosis metabólica, el límite de adaptación mínimo de la PCO2 va a ser hasta 10 y en la alcalosis metabólica hasta 55. Y en la acidosis respiratoria, tanto aguda como crónica, son los límites del bicarbonato, de cuánto puede ascender o cuánto puede descender para compensar el trastorno. El anión restante. El anión restante o anion gap es la diferencia entre el catión sodio y la suma de los aniones medibles en plasma, cloro y bicarbonato. Estas cargas negativas no medibles pertenecen a proteínas, aniones orgánicos, fosfatos y sulfatos. Anion gap, entonces, vamos a, por un lado, ver cargas positivas y cargas negativas. Cargas positivas, el sodio. En algunas fórmulas se considera también el potasio, pero bueno, vamos a considerar acá el sodio. Menos el bicarbonato más el cloro. Bicarbonato que normalmente es 24 y cloro que es 100, 105. La cuenta de esta fórmula, lo normal es 12 más menos 4. Estos 12 son proteínas, aniones orgánicos, fosfatos y sulfatos que hay normalmente en la sangre y que no son medibles. Entonces, ese 12 son nuestros aniones que tenemos normalmente en el cuerpo. Más menos 4 quiere decir que de 8 a 16 es normal. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un anion gap de 30, que ya excede ese 16 máximo? Quiere decir que hay otros aniones negativos que están en la sangre que son patológicos, como por ejemplo puede ser en alguna intoxicación o en una cetoacidosis. Ese valor de referencia que dijimos de 8 a 16 es con un pH y una concentración de proteínas normales, si no este valor cambia. Las proteínas plasmáticas, uno de los principales constituyentes del anion gap, varía su carga de acuerdo con el pH y su concentración plasmática, por lo que deben realizarse correcciones. Vamos ahora a unos ejemplos clínicos. Primero vamos a ver uno con trastorno primario. Una mujer de 60 años con antecedentes de diabetes tipo 2 tratada con insulina, que consulta por disnea, decaimiento progresivo, fiebre e ingresa a la internación con diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipoxémica. Vamos a ver su gasometría arterial, pH de 7,31, PCO2 33, bicarbonato 17,7, sodio 148, cloro 115, glucemia 208, cetonas negativas, creatinina 4,3. Primero vamos a analizar el pH, 7,31. ¿Qué tenemos? Una acidemia, pH por debajo de 7,4 y por debajo del límite normal que habíamos dicho de 7,35. O sea que estamos frente a una acidemia.
Primero vamos a ver qué trastorno me está explicando el pH. O sea, a ver, el pH pensamos, ¿me lo explica el bicarbonato o me lo explica la PCO2? ¿Qué componente del estado ácido-base me está explicando la acidosis? Volvemos a ver la gasometría arterial. Y ahí vemos, la PCO2 bajó. Si la PCO2 bajó, tendría que haber una alcalosis y no la hay. El bicarbonato bajó y el bicarbonato bajo sí me explica una acidosis. Entonces, acá el trastorno primario lo tenemos con una acidosis y es metabólica, porque me lo está explicando el bicarbonato. Entonces, bicarbonato bajo es la causa de la acidemia, acidosis metabólica. Vamos a evaluar ahora qué pasó con el PCO2. El PCO2 bajó en el mismo sentido que el bicarbonato. Ahora, ¿descendió todo lo que debería haber descendido? ¿Fue una compensación adecuada? Veamos cuánto se modificó el carbonato para ver si la PCO2 compensa o no compensa. Entonces, primero vamos a ver cuánto se modificó el bicarbonato. Si vamos a usar la fórmula, entonces, variación fisiológica esperada del componente primario y de la esperada y la del componente primario, ¿sí? Entonces, vamos a tener que recordar estos numeritos. Como estamos hablando de una acidosis metabólica, el índice que vamos a utilizar es el 1.2. Entonces, variación del componente primario, vamos a tener 24, que es el valor normal del bicarbonato, menos 17.7, que es la de mi paciente. Y el número índice vamos a usar el 1.2 porque lo sacamos de la tabla. Entonces, 6.3 por 1.2 me da 7.5. O sea, ¿qué quiere decir? Que el PCO2 tendría que haber bajado 7.5 para haber compensado. O sea que de 40, si bajó 7.5, tendría que haber bajado hasta 32.5. Y el PCO2 medido es 33. O sea, estamos con una compensación adecuada. Ahora vamos a calcular el anion gap de este paciente. El anion gap es el sodio menos el bicarbonato más el cloro. 148 menos 17.7 más 115. Tenemos un anion gap de 12. O sea, es un anion gap normal. Y los cuerpos cetónicos son negativos, así que no estamos frente a una acidosis metabólica. Anion gap normal es 12 más menos 4. Así que tenemos una acidosis metabólica primaria compensada con un anion gap normal. Y esto es secundaria a la insuficiencia renal. O sea, esta paciente tiene una creatinina mayor a 4 y su riñón no está pudiendo eliminar las bases en formas adecuadas, o sea, generar un adecuado control del metabolismo ácido-base. Tenemos otro caso, paciente femenina de 25 años con antecedente de diabetes tipo 1 y asma bronquial. Consulta por disnea de reposo, sibilancias, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En el laboratorio, una glucemia de 420 con cetonemia positiva. Ácido base tenemos pH 720, PO2 67, PCO2 50, bicarbonato 15, saturación 93, sodio 140, potasio 3,8, cloro 100. Bueno, primero vamos a ver qué tenemos. Un pH ácido, o sea, una acidemia. Un pH por debajo de 7,35. ¿Qué me lo explica? ¿La PCO2 o me lo explica el bicarbonato? La PCO2 está alta. Tendría que ser hasta 40, no lo normal, y tiene 50. Y el bicarbonato está bajo. O sea que ambos me están explicando la acidosis. Como ambos me explican la acidosis, tenemos un componente mixto. ¿Por qué? Porque si la PCO2 aumentó, el bicarbonato tendría que haber aumentado. Si el bicarbonato bajó, la PCO2 tendría que haber bajado. Y ninguno de los componentes como que no hubo una compensación. Por lo tanto, tenemos un componente mixto. Entonces, es un paciente con una cetoacidosis diabética asociada a un asma agudo. El paciente tiene un componente metabólico, que es la cetoacidosis diabética, y a su vez también tiene un problema pulmonar que no le permite llegar a la compensación.
El anion gap es 140 menos 15 más 100 da 25. Tenemos un anion gap aumentado. Por eso estamos hablando de que hay cetoácidos, o sea, hay cetoácidos que están aumentando esta brecha, aumentando este anion gap. En el caso anterior que vimos, el motivo de consulta había sido una insuficiencia respiratoria y ustedes ven que en ese caso no hay un componente respiratorio, una falla respiratoria. ¿Por qué? Porque esa paciente ya estaba compensada. Es un caso de que la paciente ya tenía varios días de internación, entonces lo respiratorio ya había compensado y lo que quedó fue su falla renal. Muchas gracias.